Cualquier cosa que nombre a José Silva como autor tiene mi voto, incluso antes de abrir la primera página. Wayne Dyer. José Silva era un hombre increíble. Era mi héroe durante la adolescencia, porque su libro cambió mi vida. Pero además, su historia es fascinante. No me sorprendería que la convirtieran en película. José Silva nació en el pequeño pueblo fronterizo de Laredo. Existe Laredo en Texas y Nuevo Laredo en la frontera mexicana. Y en ese pequeño pueblo fronterizo se da el mayor intercambio de bienes y personas entre México y Estados Unidos. José era una mezcla de ambos países. Un día, mientras servía en el ejército estadounidense, a José le hicieron una revisión mental de rutina. Y se dio cuenta de que habían asignado a un psicólogo para que le hiciera preguntas. Era un procedimiento de rutina, pero quedó fascinado y comenzó a leer cada vez más libros de psicología. Eso lo llevó a estudiar hipnosis, que le fascinó. José Silva también se dedicaba a reparar radios y televisores y tenía una pequeña tienda de reparaciones en Laredo, Texas. Gracias a eso, sabía que si le aumentas la resistencia a un cable, este conduce menos electricidad. Y si reduces la resistencia del cable, conduce más electricidad. Es física básica. Como entendía de psicología e hipnosis, comenzó a preguntarse si en el cerebro existía algún tipo de resistencia. ¿Y qué pasaría si se reduce? ¿Podemos aumentar la eficiencia de nuestro cerebro? A la técnica para reducir la resistencia la llamó programación o inducción. Silva utilizaba un guión específico de hipnoterapia para lograr que la gente se relajara. Era una combinación de hipnoterapia con meditación guiada. En la década de los 60, la palabra meditación no se usaba, así que en sus escritos, Silva la llamaba hipnoterapia. Pero fue más allá, pues la ciencia de la biorretroalimentación había empezado a crecer. En esa época, los científicos sabían que existían 4 frecuencias cerebrales: beta, el nivel de vigilia; alfa, un nivel más relajado; teta, el nivel de ensueño; y delta, el sueño profundo. José se preguntó si entrar a las frecuencias a alfa y teta era una manera de reducir la resistencia. José tenía 10 hijos, y como la mayoría de los padres, quería que les fuera mejor en la escuela. Se le ocurrió la brillante idea de experimentar con ellos. Los convirtió en conejillos de indias y empezó a hacer pruebas con ellos. Sé que suena extraño hoy, pero era la década de los 70. Estas cosas eran más aceptables. Así que José Silva les hacía meditación guiada y les leía elementos importantes de sus libros escolares. Silva descubrió que recordaban mejor cuando estaban en el nivel alfa de relajación mental con los ojos cerrados. Después les hacía preguntas y recordaban mejor. Tú también lo notarás. Cuando aprendas este programa, sabrás entrar al nivel alfa y aumentar la velocidad de tu memoria y lectura. Hoy sabemos que, si puedes acceder a voluntad al nivel alfa de relajación que aprenderás en este programa, puedes recordar información y recuperarla más rápido. Y eso es lo que José Silva estaba investigando. Y sucedió algo inesperado. Estaba experimentando con uno de sus hijos. Me parece que era su hija Isabel. Le preguntaba cosas de un libro, digamos que era el de historia, y ella le respondía. De pronto Isabel comenzó a responder cuando José Silva apenas formulaba la pregunta en su mente. Antes de que José pudiera verbalizar la pregunta, ella respondía. En otras palabras, él solo pensaba la pregunta: ¿quién fue el 16º presidente de Estados Unidos? Y antes de formularla en voz alta, Isabel contestaba. Esto lo sorprendió. ¿Qué estaba sucediendo? Silva era un cristiano devoto. No entendía cómo su hija podía leerle la mente, así que le escribió al doctor Joseph Banks Rhine, de la Universidad Duke. Rhine era un doctor famoso por ser pionero en percepción extrasensorial. Silva le dijo que creía que había encontrado el modo de entrenar la intuición en los niños, pero Rhine rechazó esa idea. Le dijo, la intuición existe, pero probablemente tu hija ya era intuitiva desde antes. José Silva no estuvo de acuerdo con eso, así que entrenó a sus hijos y a los hijos de sus vecinos. Estos se maravillaron. ¿Qué les está haciendo a nuestros hijos?
Estaban un poco asustados, pero veían mejorar las notas de sus hijos. Así que se acercaron a Silva y le dijeron: José, ¿puedes enseñarnos? Y así empezó a enseñar en pequeños grupos en Laredo, Texas. Entonces descubrió que, al acceder a estos estados mentales, no solo surgía la intuición, sus sujetos experimentaban menos dolor y mayores niveles de felicidad. Un muchacho que padecía migrañas desde hacía mucho tiempo dejó de sufrirlas tras estudiar con José Silva y lo escribió en un periódico local. La siguiente clase estaba repleta. El método Silva había nacido. Se difundió por todo el país. De pronto los White Sox de Chicago lo estaban usando, igual que otros famosos de la época, como la cantante de ópera Marguerite Piazza. Llegó a hacerse popular en Estados Unidos. El New York Times y el Washington Post publicaron artículos sobre el trabajo de José Silva. Así fue como nació el método Silva. José decidió escribir un libro que vendió más de 1 millón de copias y difundió el método Silva a nivel mundial. En 3 o 4 décadas se graduaron unos 10 millones de estudiantes graduados. Pero la historia no termina ahí. En cierto punto de la investigación de José, antes de que el método Silva despegara y encontrara la manera de transformarlo en un negocio viable, José decidió abandonar, porque no le generaba ganancias, aunque fuese muy satisfactoria. Tenía que regresar a su tienda de reparaciones. Una noche, cuenta en su biografía, se frustró tanto que arrojó lejos su libro de psicología y decidió acostarse prometiendo abandonar su investigación porque necesitaba ganarse la vida. Esa noche tuvo un sueño extraño. Vio la figura de la Virgen María. José era cristiano, pero no pensó que tuviera que ver con la Virgen, sino con su forma de representar la divinidad. En otras palabras, si fueras budista o musulmán, verías tu propia representación. Lo curioso era que la Virgen María le dio un número de 4 dígitos. Y José se preguntó qué significaban. Lo primero que le vino a la mente fue: debe haber un auto con esa matrícula y necesito conocer a su dueño. Decidió estar atento a cualquier auto en Laredo que tuviera esos 4 dígitos. Silva estaba en su tienda de reparaciones cuando llegó un amigo y le dijo: José, voy a México a comprar algunas cosas. ¿Me acompañas? José accedió, pues no tenía el día muy ocupado. Ambos subieron al auto para cruzar la frontera de México y mientras viajaban, José le contó a su amigo sobre los 4 números de su sueño. Fueron a una tienda a comprar y mientras José elegía los productos, su amigo lo llamó para mostrarle un billete de lotería que vendían ahí. El billete tenía el mismo número que apareció en el sueño de José. Así que lo compró y terminó ganando $10,000. Así obtuvo la cantidad de dinero que necesitaba para continuar con su investigación. En esa época, $10,000 eran casi 50,000 actuales. Era mucho dinero que le permitió regresar a sus investigaciones, pero también lo dejó confundido y pensó: es muy raro lo que sucedió. Porque no fue solo un sueño. Mi mente no solo me dijo un número, también me mostró una imagen para reforzar que venía de un poder superior. Hizo que sucediera la sincronicidad en la que mi amigo me invitó a México, porque ese número ganador de la lotería no estaba en el lado de Estados Unidos, sino en el lado de México. Y otra coincidencia fue que mi amigo encontrase el billete de lotería con el número. José creía que era un número de matrícula, pero una cosa llevó a la otra y fue como una onda, un pliegue de la realidad que le proporcionó el dinero necesario para seguir con el método Silva. Así supo que había encontrado algo. Esta es una lección importante para ti. Lo que aprenderás aquí no son solo descargas de información. Lo que verás, y esto es difícil de explicar, pero lo he vivido varias veces, son sincronicidades, coincidencias, suerte, guiándote por el camino correcto. Es el poder del método Silva. Y es por donde te llevará este programa. José desarrolló este proceso de 1953 a 1999. Son casi 50 años de mejoras e investigación. José Silva no paró nunca. Refinó su programa constantemente. El trabajo que recibirás salió a la luz poco antes de su muerte. Es su trabajo de más alto nivel. El método Silva de ultracontrol mental con técnicas probadas en millones de personas.
Cada palabra que escuches en este programa, José Silva la incluyó por una razón. En este desafío no solo tendremos lecciones, sino también frases de programación de Silva, leídas por mí, que programarán tu mente con diferentes habilidades. Cada palabra de esos textos está ahí por una razón, y los resultados son poderosos. Este desafío no solo te forma a nivel cognitivo cerebral externo, sino que profundizas en tu mente y te formas a nivel subconsciente. Y ahí es donde reside el poder del método Silva. Mucha gente habla de meditación o visualización, pero este es el proceso de meditación más estructurado que he conocido. Me proporcionó algunas de las ideas que utilicé para desarrollar mi meditación en 6 fases, que usan miles de deportistas de élite y artistas. El método Silva es también el método más estructurado que he encontrado para desarrollar la intuición y aplicarla a la vida diaria. Lo que aprenderás aquí es el programa más poderoso jamás desarrollado en el campo del crecimiento personal. Así que, gracias por acompañarme en este segundo video de calentamiento. Y nos vemos mañana para el tercero.